leyendo recién un artículo que se trataba de la música y se trataba de la armonía. Entonces, pues, de ahí surgió este tema, ¿verdad? Entonces, hablando de la unidad, esa es la palabra en hebreo, su número si usted lo quiere estudiar. Y dice que es un elemento, dice, diferenciado y completo que forma parte de una serie o un conjunto. Imposibilidad de división o separación. Dice, no es posible, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia. La unidad también es algo singular. Y después me gustó abajo que dice que es un miembro, cada y todos. Entonces, cuando yo pensaba en la unidad, en sí siempre decimos, Señor, necesitamos ser unidos, ¿verdad? Necesitamos ser unidos. Pero yo me ponía a pensar qué es la diferencia entre unido y en armonía. En muchos versículos que nosotros vamos a ver dice unidad y armonía. Entonces yo me ponía a ver qué es la diferencia y qué es lo que nosotros necesitamos, especialmente en estos tiempos que son malos, hermano. Y nosotros que somos hermanos, y es algo que yo siempre comparto y me gusta, porque a mí una vez yo escuché que un pastor, un predicador dijo que los que están en la iglesia, o por lo menos los que están salvos, esos son tus verdaderos hermanos. No diciendo que los de sangre no son, pero si no son salvos, no los voy a volver a ver en la eternidad. Al contrario a usted, que yo creo que usted y yo, ¿verdad? Somos salvos, nosotros nos vamos a ver, juntos vamos a estar adorando al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser unidos y también estar en armonía. Pero cuando vamos a armonía, aquí está la palabra y viene de la palabra que está abajo, que es viene de los dos, pero el 48-56, y dice que es estar de acuerdo. Es llamar, estar en armonía. Dice, después dice combinación de sonidos simultáneas que aunque diferentes resultan acordes. Dice, podríamos decir que armonía es el término que se utiliza para referirse a la relación que se establece entre los distintos acordes para correctamente a la organización de los mismos. Y abajito dice, junto a otros elementos, que una composición sea no solo agradable al oído, sino de gran calidad. También hay algo aquí que dice, la armonía también es la amistad y la buena correspondencia. Cuando dos personas están en armonía, no tienen problemas entre ellas, sino que mantienen una relación pacífica que no genera inconvenientes. El término se usa como sinónimo de paz interior o calma. Entonces, cuando nosotros estamos en este tema, pasando en eso, recuerdan lo que significa unidad y lo que significa armonía. Después aquí, como les dije, yo me puse a pensar qué es la diferencia entre los dos. Entonces, la unidad dice completa en sí misma. Y la armonía dice es una agradable combinación de elementos, disposición de sonidos, relación con el todo en sí. La armonía es donde cada unidad se completa en el otro. Entonces, cuando yo me ponía a pensar, yo decía, en sí necesitamos las dos cosas. Aunque en la unidad hay otras cosas que puede ver allí, pero en sí yo creo que nosotros necesitamos las dos cosas, porque unidad es algo, dice, como dice anteriormente, dice, es imposible, dice, dividirlo, pero sin modificar. Significa que hay un pero, ¿verdad? Y la armonía es que son separados, pero cuando se juntan se escucha uno. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque en la unidad nosotros podemos estar unidos, pero no estar en armonía. Y para estar en armonía yo creo que tenemos que estar unidos primero, porque en armonía cuando cantan o cuando usan música, no sé, es la batería que es fuerte, después el teclado, pero cuando están en armonía suena bonito, es agradable, como dice que significa armonía, que es agradable, estar de acuerdo. Al contrario, la unidad no es que no estamos de acuerdo, estamos juntos, ¿verdad? Estamos juntos, pero está completo en sí, no necesita más, está completo. Y nosotros, hermanos, necesitamos unos a los otros, porque en sí nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando yo lo pienso, yo digo, bueno, entonces alguien aquí es el brazo, el otro es el estómago, yo no sé, el otro es la pierna, porque estamos todos para la misma función, ¿verdad? Para que sirve el cuerpo, ¿verdad? Pero
estamos diferentes, completo, ¿verdad? Está completo un brazo, el otro brazo está completo, ¿verdad? Pero estar en armonía, yo creo que todo está en armonía con nuestra mente, porque allí es donde manda el señal. Si te pegas al pierna y derecha, ahí te duele, porque todo está en armonía, tiene la cabeza, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Bueno, entonces en Efesios 4:3 dicen: haga todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y en Filipenses 2 dice: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo Espíritu, si tienen un corazón compasivo, lléname de alegría, viviendo todos en armonía. Y recordamos que armonía significa agradable, todos de acuerdo. Y después dice: viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor. Y este es uno de los versículos que tienen las dos palabras, ¿verdad? Dice viviendo en armonía, unidos. O sea, viviendo agradable, pero completa en sí misma, ¿verdad? Porque la salvación es individual. Amén. La salvación es individual. Yo creo que ese es ser unido, es completo en sí mismo, no necesita más. Pero estar en armonía, si estamos completos en sí mismo, estamos completos como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque no dice que los de la Gran Comisión y después dice otra iglesia por allá. No, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros somos individuales, somos unidos, pero un día vamos a estar como en armonía, ¿verdad? Tenemos que estar en armonía. Después dice: por sí un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Y vamos a hablar más de eso, pero cuando de verdad estaba meditando en esta palabra, de verdad se me hizo bien difícil. Porque en principio yo había leído ese artículo y dije, pues se me hizo rema, ¿verdad? Pero cuando lo estaba desarrollando se me hizo bien difícil. Se me hizo bien difícil, y tal vez es porque es algo que a mí me hace falta, porque primero la palabra habla uno y después lo puedo compartir, amén. Entonces esta palabra no solo es para usted, sino para mí también. Pero también tenemos que aprender es vivir unidos en armonía como iglesia de Cristo. Y yo creo que para estos tiempos es súper importante, porque ahorita está un caos allá afuera de todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo malo. Los tiempos son malos, hermano, pero si nosotros como la iglesia mantenemos unidos en armonía, ¿quién podrá contra nosotros? Porque recuerda que dice que la armonía dice que es paz, pero nosotros ya sabemos, dicen: haga todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a vivir unidos en armonía, armonía significa paz, pero la paz no es la paz, como dice la canción, que yo busqué del mundo, sino es el paz que el Espíritu te dio. O sea, aquí dice: para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces significa que están viviendo, o sea, cuando digo paz, no es que me estoy, que yo, ¿verdad? Sino que el Señor, ¿verdad? El Espíritu que Él nos dio. Entonces podemos vivir unidos en armonía, y yo creo que si la palabra lo dice, entonces lo podemos hacer. Amén. Entonces dice en Salmos, que esta es la más famosa, ¿verdad? Cuando se trata de la armonía. Dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hay muchos versículos también que dicen unidad, pero me puse a ver, la mayoría dicen armonía. Y esta es la Reina Valera, que vamos a decir el King James, que es más, lo vamos a decir lo más fuerte, ¿verdad? Y dice armonía. Y seguimos con el mismo versículo. Dice: es como el buen aceite. A mí me gustó esa, entonces yo voy a usar esa: aceite o perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, bueno, primero vemos que ahí vemos que dice: es como el buen aceite, dice, sobre la cabeza del cual desciende. Ahí, entonces, pero también en otras versiones dice perfume. Y la armonía, ¿qué significa otra vez? Que es agradable.
¿verdad? Es agradable. Todos nosotros damos un perfume. Tal vez a la que está a tu par no te puede oler, pero el Señor sí. ¿Verdad? Tu ofrenda da un olor. Todo lo de ti, nosotros damos un olor y ese olor tiene que ser, bueno, yo deseo que mi olor sea un olor grato para el Señor. Amén. Entonces nosotros si no estamos en armonía, si no estamos unidos, entonces ¿qué tipo de olor tal vez estamos dando al Señor? Yo creo que uno que no es bueno, ¿verdad? Porque Él nos manda a vivir unidos en armonía. Entonces voy a regresar un poquito. Voy a mencionar unos enemigos de la unidad y la armonía. Y uno es el traición. Dice en Mateo 10:21, dice el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta es la misma versión, pero esta traducción lengua actual, creo, que dice: entre hermanos se traicionarán unos a otros, cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a los hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Entonces yo creo que en primer lugar tenemos nuestra familia, que es nuestra esposa o esposa y hijos, ¿verdad? Padres, primos, no sé. Tenemos que estar unidos con ellos, ¿verdad? Y con temor digo esto porque, pues como le digo, también fue difícil. Pero nuestra familia de sangre, yo creo que sí tenemos que estar unidos con ellos, ¿verdad? Porque no puedes tener ministerio, ¿verdad? Si tu casa no está bien. Amén. Así dice la palabra: primero es Dios, después tu casa y después tu ministerio. Amén. Entonces yo creo que sí tenemos que estar unidos, pero yo creo que donde tenemos que estar en armonía es aquí. Porque como les digo, los que están allá son mi familia y los amo mucho. Pero si no son salvos, ¿cómo puedo estar en armonía con ellos? Porque mi cabeza es el Señor. Y si la cabeza de ellos no es el Señor, porque recuerdo que dijimos que la unidad, mi brazo, tengo la pierna, ok, pero todo está en armonía con la cabeza, ¿verdad? Porque si tu mente no sirve, eso es como dicen que la gente se queda en vegetal, porque tal vez los brazos y todo sirve, pero la cabeza no está mandando aquí que tienes que hacer esto, tiene que hacer el otro. Amén. Entonces, si la cabeza de ellos no es Cristo, si no es el Señor, no puedo estar en armonía con ellos. Pero con usted yo creo que sí podemos estar en armonía. Amén. Entonces, pero es muy importante esto, porque dice el traición, y no solo en casa, sino aquí también en la iglesia, ¿verdad? Con ustedes que son mis hermanos. Amén. Pero tenemos que estar unidos y en armonía. Y un ejemplo de la casa puede ser que pasa todos los días, me imagino, ¿verdad? Entre esposo y esposa, que el hijo quiere ir a un lugar y el papá dice: sí, puedes ir, está bien. Pero la mamá dice: no, no puedes ir. ¿Estuvieron de acuerdo? No están unidos, pero no estaban en armonía, no se pusieron de acuerdo, porque la armonía es estar de acuerdo. Entonces no se pusieron de acuerdo y eso puede causar una traición, ¿verdad? Porque el papá le está quitando la autoridad a la mamá y viceversa, ¿verdad? Y entonces el hijo, pues, yo puedo hacer lo que yo quiero o qué sé yo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero tenemos que aprender a no hacerlo. Incluso aquí en la iglesia puede ver que, no sé, hay a veces sentir de celos. Pero para que se ve mal mi hermano, le voy a decir a los pastores qué hizo. Yo sé, traición. Estando en traición, eso no trae armonía. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar en armonía. Y aquí dice que el hermano va a entregar a la muerte de su hermano. Pues no, hermano, yo no quiero entregarlo al muerte. Yo quiero que usted vaya conmigo a adorar al Señor por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de verdad de vivir unidos en armonía. Y aquí, está un poquito, se ve mejor aquí, pero arriba, bueno. Entonces otro enemigo es la falta de paciencia o aquí la tardanza. Dice en Éxodo 30 al 31, dice: ungirás, recuerda que Moisés se subió al monte y
y Dios le dio un montón de cosas que iba a hacer Aarón, ¿verdad? Entonces dice, ungirás también a Aarón a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, no quiero leer todo, pero dice, al ver a los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, sabemos de que ellos estaban diciendo que Moisés estaba tardando mucho, y dijeron a Aarón, hacemos un ídolo y un dios, y Aarón les dijo, pues tráeme el oro, quitan todo a tu familia y lo vamos a hacer, ¿verdad? Y se hizo. Entonces, abajo dice, entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó. Entonces, otro enemigo de la unidad y de la armonía es la tardanza, o la falta de paciencia de parte de nosotros, amén. Porque ellos, por no esperar, porque dijeron, Moisés está tardando, él se está tardando muchísimo y no sabemos lo que va a pasar. Ellos rapidito se volvieron. Si Dios les había sacado ya de Egipto, pero ellos se volvieron a recordar de donde Dios ya los había sacado. Y eso es un enemigo, porque nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, que hoy no me ponen a trabajar, no me llaman, a mí no me reconocen. Y por la falta de paciencia o la tardanza, que nosotros podemos pensar que es tardanza, pero el tiempo de Dios es perfecto, amén. Pero nosotros estamos, con la falta de, es que a mí no me llamen, a mí no me hacen esto, y que aquí, que allá. Y después, eso es un enemigo, porque se separan, se podemos separar, y eso es un enemigo de que nosotros estemos unidos y que estemos en armonía, ¿verdad? Pero en otro versículo se va a decir, pero ungirás, dice, también a Aarón y a sus hijos. Entonces, me gustó que el parte que dice de las generaciones, porque cuando nos unge, ¿verdad? No solo es a nosotros, sino dice que cae sobre los vestidos de la barba y vestiduras, etcétera, pero dice guía también a las generaciones, que son nuestras generaciones. Y después dice, Aarón dice, es considerado el fundador del sacerdocio, ¿verdad? Y su nombre significa, dice, iluminado, o bien montañas, o hombre de la montaña, y ya vamos a ver por qué. En la otra parte de abajo también nomás habla del sacerdocio, ¿verdad? Porque Aarón fue el sacerdote, dice, por eso considerados linaje escogido, real sacerdocio, porque tú y yo somos sacerdotes del Señor, amén. Pero abajito dice, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de propiedad exclusivo de Dios, proclamarán las virtudes del Señor si fuesen peleadores, envidiosos, egoístas. No podemos, ¿verdad? No podemos. Si no estamos unidos, si no estamos en armonía, no podemos ser sacerdotes del Señor. No puedo tener algo en contra de mi hermano, de mis papás, de quien sea. No puedo tener algo en contra de ellos y sentirme sacerdote, porque así no funciona, hermano. Todo es un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir unidos, en armonía. Pero recuerdan que Aarón significa hombre de la montaña, y vamos a ver por qué. Bueno, seguimos con la misma historia, que después Dios ya sabía, pues Dios que lo sabe todo, ¿verdad? Él sabía que ellos habían hecho un Dios y todo eso, y después él le dijo a Moisés, dice, baja ya a la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal, que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando, le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo, y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me ha dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme, sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, no destruyes a tu pueblo. No permites que los egipcios se burlan de ti y que digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda que el juramento que les hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les juraste que en sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo, y que para siempre les darías el país de Canaán. Entonces, otro punto que podemos ver ahí, ellos habían
ellos se habían traicionado al Señor, porque ellos por un hombre, en primer lugar, sí, Moisés era un hombre de Dios, pero porque Moisés se tardó, ellos se olvidaron de que Dios es quien los había sacado de Egipto. Ellos empezaron, no, pues fue el que nos sacó de Egipto el becerro, y entonces dice, como dice Dios aquí, dice, estoy tan enojado que los voy a destruir, dice, porque ellos están, bueno, ¿dónde está? No sé. Dice, están diciendo, dice, y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Entonces dice, los voy a destruir. Sí, el Señor nos ama, tiene misericordia, nos bendice, pero la ira de Dios es otra cosa, hermano. Por eso mismo dice, cuando no tomas venganza en tus manos, déjame a mí, dice el Señor, la venganza es mía. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y obedecerlo, porque dice, se les han olvidado de obedecerme. Pero me gustó mucho esa parte que dice, Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, ¿acaso Dios no sabe lo que dice? Pero Él quiere que nosotros le recordamos. ¿Y cómo nosotros hablamos con el Señor? A través de nuestra oración. Y nosotros tenemos que aprender a ser unidos en armonía, que cuando mi hermano falla, yo puedo interceder por ellos, así como Moisés lo hizo. Porque el Señor le dijo, no trates de detenerme, fue un orden. Pero todavía Moisés, Señor, tenga misericordia de tu pueblo. Mira que tú hiciste esto, Señor, ¿te recuerdas cuando hiciste esto para ellos? Nosotros tenemos también que aprender a hacer eso por nuestros hermanos. De que cuando ellos se meten la pata, en vez de querer traicionarlos y decir, ay, lo voy a decir al pastor, a ver qué le pasa. No, es ir a arrodillarte y interceder, a ponerte tú en la brecha por ellos. Porque aquí el Señor les dio eso, o sea, no los destruyó por la intercesión de Moisés. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser como Moisés y interceder por nuestros hermanos cuando ellos se meten la pata, ¿sí? Para poder vivir unidos en armonía. Otro enemigo es la contaminación y no asumir responsabilidad. Éxodo 32, 21 a 24 dice, después de eso le reclamó a Aarón, ¿qué daño te ha hecho este pueblo para que lo hagas pecar de manera tan terrible? Pero mire cómo hizo Moisés. Primero intercedió por ellos. Después no fue con otros, sino que fue con Aarón y le dijo, estaba enojado, porque dice que lo reclamó. Entonces no significa que no tienes derecho a ir a donde tu hermano y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué hiciste eso? Y en vez de ponerlo para abajo y decir, no, pues no, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te levanto? ¿Cómo nos hacemos uno de acuerdo en armonía? Pero mire que aquí dice Moisés, ¿qué daño que te ha hecho este pueblo? O sea, no fue decisión de Aarón, ¿verdad? Porque el pueblo vino a Aarón y le dijo, está tardando mucho Moisés. Y entonces no fue Aarón a ellos a decir, no sabes qué, mi hermano está tomando mucho tiempo, vamos a hacer esto. No, fue decisión del pueblo. Y entonces ellos contaminaron a Aarón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminarnos, porque eso trae separación, eso trae traición. Nosotros tenemos que vivir juntos, unidos en armonía. Dice, Aarón le contestó, por favor no te enojes conmigo. Tú bien sabes que este pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos me pidieron que lo hiciera. Él no estaba tomando responsabilidad por su parte, porque él dijo, a este pueblo, ellos me pidieron porque no sabían y ellos me lo trajeron. Puras excusas. Él nunca tomó responsabilidad por su parte. Dice, yo tan solo eché, o sea, tan solo, hermano, el oro al fuego y salió este toro. No asumió responsabilidad y se dejó contaminar. Nosotros tenemos que tener cuidado de con quién nos estamos juntando, con quién estamos hablando, y aún con nuestro propio hermano, si lo vemos bajo, es de animarlo que se levante.
Porque la palabra dice que, bueno, esto se habla de personas que no son convertidos, pero dice que ellos se convierten en ti y no tú en ellos. Y yo creo que puede aplicar en lo mismo con mi hermano, que si yo estoy lleno del Espíritu Santo y yo veo que esa persona tiene tiempo bajo, porque todos tenemos tiempos bajos y altos, hermanos, es nosotros ir con ellos y impartir ese espíritu que yo, ese gozo que yo tengo, eso lo que yo traigo es de impartirlo a mi hermano, para que se levanten en el nombre de Jesús. Porque no eres tú la que vas a hacer la obra. Tú vas a ser usado como un vaso, pero va a ser el Señor que va a hacer la obra. Amén. Dice, para mantenernos en armonía tenemos que interceder. Y dice, por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios y a ver si los va a perdonar. Subió a la montaña y básicamente Dios dijo que sí los iba a perdonar. Pero si recordamos en el primer versículo en Salmos, que dice cuán tan bello es estar en armonía, ¿verdad? Y dice como el rocío del Hermón, y me puse a pensar, pues eso qué tiene que ver, ¿verdad? Entonces, como el rocío de Hermón es un foto que yo saqué del internet que dice que es, y dice que desciende sobre los montes de Sión. Entonces, no es tan lejos, me puse a ver, no es tan lejos, dice que está a 5 horas, no está lejos, está cerca. Y ese monte Hermón dicen que está tan alto porque siempre mantiene nieve arriba, porque está tan alto en las alturas. En sí dicen que hay muchos altares ahí de otras cosas, ¿verdad? Pero dicen que está tan alto que ahí solo hay nieve. Pero del rocío que cae de allí se baja y se va al monte de Sión. Entonces, y el monte de Sión, hermanos, gozo, amén. Dice entonces, pero esa montaña, o sea, porque dice cuán bello es estar juntos en armonía como el rocío de este monte Hermón, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo ver es que ese monte comparta lo que tenía, porque ese rocío cae sobre él y lo que él cae se va al monte de Sión, ¿verdad? Entonces, por lo que nosotros hemos recibido del Señor, nosotros debemos compartirlo con nuestro hermano, ese rocío, ¿verdad? Y así como dice que ahí están los datos, ¿verdad? Y simbólico yo puse que el mayor sirviendo al menor, y de lo que tiene uno dé por gracia, así como ha recibido de parte de Dios. Amén. Bueno, ya me falta poco tiempo. Entonces, hay que estar unidos primeros en Dios. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que pertenece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no puedes hacer nada. Entonces, no podemos estar ni siquiera, y recuerdo, es unido, no es armonía. Unido significa que está completo en sí mismo, no necesita otro. Entonces, si no tenés a Dios, no puedes estar unido. No estás completo en sí mismo. Entonces dice, porque sin él no podemos hacer nada, así dice, amén. Entonces primero tenemos que estar unidos con el Señor para estar completo, y después para poder juntarnos con nuestros hermanos y estar en armonía, amén. Y mira otro enemigo, esos enemigos. Bueno, entonces dice, es estar estéril. Dice, unidos a él para llevar fruto. No podemos crecer sin primero ser unidos. Dice, por lo tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seas unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Ok? Entonces estamos primeros unidos al Señor. Sin Él no estamos completos y no podemos dar fruto, ¿verdad? Porque cuando vas a, no sé, plantar o sembrar una semilla, si está roto las semillas, no sé, si tiene algún daño, no va a dar fruto, ¿verdad? Y el Señor es quien nos da la semilla, ¿verdad? Él es quien nos da la semilla. Entonces, si no estamos unidos con Él, no podemos estar completos y no podemos tener fruto. Pero si estamos unidos a Él, dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. Amén. Entonces, Él nos da la semilla para sembrarlo. Cuando tenemos frutos, lo agarramos y se lo entregamos a papito. Amén. Y después dice, Cristo es quien no sé, dice un error yo aquí, unido a cada miembro de la iglesia,
según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaja en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerzas para la causa del amor. Entonces, como la iglesia, este es uno que tiene unido y armonía. Cristo es quien va uniendo a cada miembro. Como dijimos, la mano, brazo, no sé, aquí, allá, ¿verdad? Todos un miembro. Dice cada miembro de la iglesia. La iglesia es todo, es armonía. Según sus funciones, porque en lo que los talentos que el Señor a mí me dio, tal vez no le dio lo mismo a mi hermano, pero lo que Él tiene y lo que yo tengo podemos complementar y ser en armonía uno. Amén. Dice, ¿y quién hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo? Amén. Entonces, si estamos unidos, porque yo puedo ir allá y decir tal cosa, y mi hermano puede ir allá y hacer tal cosa, pero esto es importante tener visión. Porque si tenemos visión y estamos en armonía trabajando, porque armonía significa de acuerdo. Si tenemos visión y todos nosotros estamos de acuerdo, así vamos a crecer, vamos a cobrar más fuerzas por causa del amor. Dice, para que la iglesia vaya creciendo. La iglesia, todo. No dice sus funciones y que hace que cada uno para que la iglesia vaya creciendo. No puede faltar la parte que dice ahí, cada uno trabaja en armonía para que la iglesia vaya creciendo. Amén. Después dice, unidos por un mismo espíritu por medio de la paz. Ya más o menos hablamos de eso, de que es el paz que el Señor nos da, ¿verdad? Viviendo todos en armonía, unidos por el mismo espíritu. Amén. Voy a brincar unos porque se me va el tiempo. Y yo que decía que no me iba a alcanzar. Necesitamos vivir en armonía. Hablamos también un poquito de un enemigo, es la falta de paciencia, ¿verdad? Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a los otros en amor. ¿Y quién es amor? Por lo tanto, como escogidos, porque nosotros sacerdotes, recuerda de Aarón, ¿verdad? Nosotros también somos sacerdotes. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrenable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Tenemos que tener paciencia, hermano, con nuestros hermanos para poder vivir en armonía. Yo diría que es un elemento que uno como sacerdote, una persona que es parte de la iglesia, que va ser parte de esa armonía, tiene que tener ese elemento. Paciencia en sí es uno de los 12 frutos. Amén, mujeres. Vestiduras de amor, dice, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces tenemos que estar, como ya dijimos, tenés que tener al Señor para poder ser unido, estar completo. Entonces nosotros en sí solos no podemos dar amor, porque siempre hay algo, ¿verdad? Pero el Señor sí nos puede vestir de amor, para que así tenemos para estar completo y compartir. Amén. El poder de la unidad dice, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces, el poder de estar unidos es de verdad, nada lo que usted va a tratar de hacer no lo va a poder hacer. Sí lo va a poder hacer porque usted está unido, está completo, tiene al Señor. Con el Señor puedes hacer todo, no hay nada imposible para Él. Pero solos no podemos hacer nada. Pero a mí me encanta que dice, ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible, porque tienen a mí, porque estás unido, porque sin Él no puedes estar unido y estás completo. Amén. Gloria a Dios. Después otro elemento que yo vi es tener sabiduría para enfrentar situaciones difíciles, amén, porque pues no pueden faltar, ¿verdad? Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no viven como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y eso es para nosotros, hermanos, estamos viviendo en estos tiempos. Todo lo que está sucediendo a mí de verdad a veces me asombra. Tanto mal que hay. No, a veces digo, ¿cómo puede vivir una persona haciendo eso? Y yo que trabajo
para abogados criminales, yo veo tantas cosas, hermanos, que yo a veces a veces ni quiero leer el reporte. Digo, no, pues tengo que, porque les tengo que decir al abogado, pero a veces ni ganas porque me siento mal. O sea, no puedo creer que una persona puede hacer tales cosas. Y ahorita en esos tiempos, hermanos, este es el tiempo, en este año maravilloso que han nombrado el año de ¿qué? Que podemos ser unidos en armonía. Amén. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Entonces, yo diría que el orgullo es otro enemigo. Al contrario, la sabiduría es un elemento, ¿verdad? Falta de perdón. No hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Vuelve a compadecerme de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mal. La falta de perdón, hermano, y yo creo que aquí es donde voy a terminar. Ese es un enemigo tremendo, hermano, la falta de perdón. Porque nosotros hacemos esto. Nosotros aquí, cuando nosotros estamos haciendo algo mal y nos damos la realidad de que, pucha, de verdad que me metí la pata, estamos, Señor, olvídese de mí. Recuerda que tu palabra dice que vas a echar todos mis pecados al mar y ya no te vas a recordar de él. Nosotros, por nosotros mismos. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos eso para mi hermano? Para no tener contiendas, para no tener traición. O sea, ¿cuántos de nosotros intercedemos por nuestro hermano y decir, Señor, tú dijiste que le ibas a restaurar, tú dijiste, Señor, que tú vas a arrojar todos sus pecados al mar, Señor, hágale la obra, Señor, a mi hermano, a mi hermana, por favor. Si no hay tiempo, si no hay un tiempo mejor, ahorita no hay tiempo mejor que perdonar. Entonces yo les animo de que si usted tiene algo en contra de su hermano o cualquier otra persona, en este año de reconciliación, este es el año para componerse. Este es el año para ponerse de acuerdo con ellos, porque el Señor viene pronto, hermano, y no vaya a ser, como dijo la profecía, no vaya a ser que les encuentro y falta de perdón. Pero muy bien cuando vemos al Señor, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero no decía otro versículo que hay que amar a otro como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y ya me falta poco tiempo. Pero sí les quiero animar y les quiero decir que yo en este año, bueno, el año pasado, en octubre, muchos saben que mi padrastro falleció. Y yo creo que para mí fue una cosa tremenda, porque desde ese día para acá, el Señor está trabajando conmigo todavía, pero se ha abierto mis ojos de una manera diferente. Y yo creo que solo le he contado a Cata este testimonio, que para hacerlo no lo largo, Señor, a hacerlo largo, a mí me hacía falta de perdón. Aunque yo decía, yo no necesito de su perdón de Él. No necesito su perdón, yo tomo mis propias decisiones y yo decidí alejarlo de mi vida. Pero cuando él estaba en la cama, el Señor, a través de un sueño, y yo tenía tiempo pidiéndole al Señor que yo quería tener experiencias con Él. No solo adorarle, quería tener experiencias con Él. Y en ese sueño el Señor me trasladó a un tiempo cuando yo era niña. Y en eso me habló de la música, hermano, me habló de tantas cosas en esa experiencia que yo tuve con Él. Pero en ese sueño lo más importante es que el Señor a mí me dijo, si yo no le he llevado a Él, es porque estoy esperando que tú le pides perdón. Y yo estaba esperando un día que Él me va a pedir perdón, porque Señor, yo era niña, yo no tenía culpa de lo que Él hizo. Pero el Señor me dijo, habían oportunidades, pero tú no permitiste que Él te viniera a pedir perdón o cualquier otra cosa. Entonces, a mí se me hizo un carga pesado, porque pasaron los días y decía yo, Señor, ¿cómo me estás diciendo de que de verdad no se ha muerto porque yo no le he pedido perdón?
O sea, tener esa carga de que alguien está en la cama muriéndose y están esperando a ti para estar en paz. Y cuando yo fui, la primera vez, él no sabía que yo estaba ahí porque él no se podía mover, no podía hacer nada. Y yo me senté atrás y dejé que mi mamá y mis hermanos, porque yo no soy hija biológica de él, y dejé que ellos tuvieran su tiempo. Y cuando yo salí y el Señor, después de esa noche tuve ese sueño y esa experiencia, mejor dicho, y yo regresé. Y ahí estaba la familia de él. Y ahí un enemigo era orgullo. El Señor a mí me tuvo que derrumbar el orgullo que yo tenía. Porque la familia de él son personas que dicen que ellos nunca tienen la culpa. Y como ellos nunca vivieron en la casa con nosotros, ellos nunca de verdad entendieron lo que nosotros pasábamos. Entonces, pero ellos estaban ahí. Y cuando yo lo miré, no me pude contener. Yo me quebré y le pedí perdón. Y en ese sueño, hermano, el Señor, Él quería, antes de eso yo había ido y Él me quería hablar, pero Él tenía un trach, que es cuando le ponen aquí porque no pueden respirar. Entonces Él no podía hablar, pero cuando Él se dio cuenta que yo estaba en ese cuarto, hermano, Él hizo las fuerzas para voltear a verme. Y Él me quería decir un montón de cosas, pero no se le entendía nada. Y cuando yo tuve ese sueño, esa experiencia, el Señor me reveló palabra por palabra lo que Él me quería decir. Y cuando yo volví y le pedí perdón, yo le dije: Señor, me dijo que usted me quería decir esto y esto y esto y esto y esto. Y Él nomás me hizo así y me dijo que sí. Yo enfrente de su familia, no me importaba quién estaba ahí, pero yo me arrodillé y le pedí perdón. Y le dije: todo lo que soy ahora, tú tienes parte en eso. Le dije yo: todo mi éxito, tú eres parte. Yo le dije. Y el próximo día mi mamá me dijo: vamos a verlo. Y le dije: ¿sabes qué? Se va a morir. El Señor, pues no, trato de no hacer tan, porque mi mamá no entiende todo eso, ¿va? Entonces yo le dije: pero el Señor me dijo, porque solo estaba esperando que yo hiciera una cosa. Ya lo hice. Ese mismo día dice mi mamá: no, pues que yo le dije: yo no lo quiero verlo morir. Mi mamá me dijo: no, tampoco. Entonces, pero ese día, como a las 4, nos mandan un mensaje, como a las 5, y nos mandan un mensaje a la familia de él y nos dice: bueno, se partió, las 4:05. Y yo en mi cabeza decía, en principio decía: Señor, puede ser cierto todo esto, lo que me pasó, esta experiencia, me trasladaste, me hablaste de un montón de cosas que tenía que volver a hacer. O sea, un montón de cosas en una experiencia, hermano. Y cuando ellos me dijeron que él se había muerto, yo creo que empecé a ver al Señor de otra manera. Si yo dudaba por un poquito que el Señor no era real, en ese momento: Señor, tú eres real. Señor, tú me dijiste, Señor, que solo faltaba que yo le pidiera perdón y se iba a morir, y se murió. Y todavía estoy trabajando en eso, porque todavía hay cosas que yo no permití esto. Él no conoce a mi esposo. Yo tengo con mi esposo muchos años y él no lo conoce. Y él estuvo con mi mamá desde que yo tengo 3 años. Él estuvo mucho antes de que nacieran mis hermanos, mucho antes de que yo cualquier cosa. Entonces yo creo que él merecía eso, pero yo no le di la oportunidad. No conocí a mis hijos. Y mi mamá me decía: a él le duele, porque ellos con mi mamá tienen 2 varones. Yo soy la única niña de mi mamá. Entonces para él yo era su niña, pase lo que pase. Entonces todavía estoy trabajando en eso, hermano, pero en este tiempo de la reconciliación, ahora, no esperes para mañana. Ahora es el tiempo para quebrar tu orgullo, para no estar paciente, para no pedir perdón. Intercede, busca al Señor. Los tiempos son malos y el Señor viene pronto por su novia, pero tenemos que estar unidos en armonía con Él. Entonces yo les pido que se pongan de pie y me perdonen si me pasé de tiempo.
Y les quiero invitar que si hay alguien que necesita pedirle perdón al Señor, si hay alguien que necesita ponerse a cuentas, tal vez con alguien que ya se murió, o si hay alguien todavía que hay un hermano, pero sientas que no puedes, que el orgullo, le invito que donde está, o si quiere pasar adelante y pedirle al Señor fuerzas porque no es fácil pedirle perdón a alguien, hermano, no es fácil. Señor, necesito de tu amor, necesito que tú me ayudas para hacer esto, para pedir perdón, para quebrar mi orgullo, para tener paciencia, para estar unidos, para tener armonía, Señor. Porque el día que tú vengas, yo quiero irme contigo. Yo no me quiero quedar. Yo no quiero ver las cosas que este mundo va a traer. No esperes, hermano, no esperes. Hoy es el día y hoy es el tiempo. Este tiempo el Señor ya lo tenía predestinado para que tú hagas lo que Él te ha estado diciendo que tienes que hacer. Tenemos que aprender de verdad a estar unidos, completos en Él, en Él, en Él, para después estar en armonía juntos. Yo me puedo imaginar ese día, hermano, cuando nosotros vamos a estar con Él diciendo santo, 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 adorándole por la eternidad. Yo últimamente el Señor me habla del amor y yo anhelo verle su rostro. Yo anhelo verle y decirle: Señor, perdóname, perdona a mi hermano. No quiero tener maldad en mi corazón, Señor. Quita todo, quita todo. Quite todo lo que no te agrade, para que el día que tú vengas, Señor, estoy contigo. Anhelo verte, anhelo abrazarte, Señor, anhelo estar junto a ti. Sienta que los días en estos tiempos, Señor, hermano, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Deje que el Espíritu Santo te hable. Y si estás teniendo dificultad, pídele al Señor que te ayude. Porque yo decía, yo estoy bien. Él me hizo daño y yo necesito alejarme yo de Él. En vez de ponerme de rodillas y me dice: Señor, ayúdale. Ayúdale, Señor. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo, Padre. No pierdes el tiempo, hermano, no pierdes el tiempo. Dicen que los tiempos que se hacen más cortos en estos tiempos cuando va a venir el Señor. Y yo creo que es cierto. Yo no sé, que el día a mí se me va así. Tenemos que aprender a aprovechar. Entonces, no sé si mi papá quiere ministrar algo, pero yo me uno con ustedes aquí abajo. Y yo también